Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, hoy quiero invitarte a meditar en una de las verdades más hermosas y más transformadoras de la palabra de Dios, y es la gracia de Dios, que tiene su fundamento en el amor y en la misericordia de Dios. Esta es una de las verdades más hermosas que pueden quebrantar el orgullo, sanar la culpa y encender la esperanza, trayendo nuestras vidas de nuevo a la presencia del Padre. Muchas personas saben que Dios es santo y es verdad, y muchos saben también que Él es justo y también es verdad, pero muchos viven lejos de Él porque no han entendido con profundidad que ese Dios santo y justo es también un Dios lleno de amor y rico en misericordia. En la palabra de Dios nos habla del amor y la misericordia de Dios, pero no nos está hablando de una emoción superficial. Nos está mostrando el sentir de su corazón hacia el débil, hacia el que no puede salvarse a sí mismo. Cuando hablamos acerca del amor de Dios, estamos hablando de un amor a pesar de quién soy yo, a pesar de las cosas que hago, de los caminos que tomo, de todas las equivocaciones que cometo en mi vida. Y misericordia es la inclinación de sentir compasión por aquellos que sufren y ofrecerles ayuda. Esto es lo que está siempre en el corazón del Padre. La primera verdad que necesitamos afirmar con claridad es esta: que la gracia no nace de la necesidad del hombre solamente, nace en el corazón de Dios. Es cierto que todos los seres humanos necesitamos gracia porque hemos hecho lo malo delante de Dios, pero la razón por la cual existe la gracia no es porque el hombre la merezca, sino porque Dios es amoroso y misericordioso. Una de las declaraciones más importantes acerca del carácter de Dios, Él lo manifiesta en Éxodo 34:6 y dice: Yahvé, Yahvé, fuerte y misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí no nos está mostrando que solo Dios hace actos de misericordia, sino que se revela a sí mismo como misericordioso y piadoso. La gracia, el amor y la misericordia no es nada ajeno a su naturaleza. La gracia es parte de Él mismo. Cuando hablamos de la gracia de Dios, no estamos hablando de algo forzado. Estamos hablando de algo que surge del corazón mismo de Dios, porque Él se deleita en tener misericordia, y lo dice en Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en tener misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y perdonará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto es profundamente consolador, porque quiere decir que cuando cometemos pecados no nos acercamos a un Dios que nos atiende de mala gana, nos atiende con un corazón inclinado hacia nosotros. El amor de Dios es uno de los fundamentos más profundos de su gracia. Vemos en la palabra de Dios la gracia inseparablemente unida al amor de Dios. Por eso, en Jeremías 31:3 nos dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. En este hermoso texto, Dios une dos realidades: su amor y su misericordia.
y lo expresa como amor eterno, porque desde antes de la fundación del mundo Él nos ha amado y nos va a amar por siempre. Esto nos habla de un amor que no empezó ayer, ni tampoco nos está mostrando que ese amor depende del rendimiento humano. No cambia este amor como cambian los afectos humanos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, esta verdad resplandece con una claridad aún mayor. En Efesios 2, 4 y 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí la palabra muertos nos habla de muerte espiritual, alejados de Dios. Cuando dice que nos dio vida, quiere decir que cuando llegamos a Él, Él despierta nuestro espíritu y nos da una vida espiritual con Cristo. Y nos habla del Jesús resucitado, de Cristo. No del que murió en la cruz solamente, sino el que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, el ungido de Dios. Esa vida en Cristo se manifiesta en muchas maneras y lo vamos a ver en otros podcasts más adelante. ¿Por qué actúa Dios a favor de gente esclava del pecado o muertos espiritualmente? Porque está lleno de amor y tiene abundante misericordia para rescatarnos, para los que se acerquen a Él. La gracia de Dios no es impersonal, no es una ayuda fría, no es un mecanismo de salvación, es la acción de un Dios que ama profundamente a sus hijos. Aunque debemos entender bien este amor, que no es un amor que niega la gravedad del pecado, tampoco es un amor manejado por los sentimientos, es un amor santo, que en nuestra ruina Él decide intervenir para salvarnos. En Romanos 5:8, Él lo dice de forma contundente. Nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí no dice que Dios nos amó cuando ya habíamos cambiado. Dice que nos amó cuando estábamos espiritualmente muertos, no estábamos ni atractivos ni cercanos. Éramos pecadores. Nos ha amado mientras vivíamos con los malos deseos, las malas actitudes, la culpa, la condenación, el resentimiento. Y ahí está la gloria de la gracia, que el amor de Dios se mueve hacia el indigno. Si el amor de Dios nos está mostrando la fuente afectiva, santa y eterna de la gracia, la misericordia nos muestra cómo Dios se inclina hacia la necesidad, la ruina y el dolor del ser humano. En la palabra de Dios vemos a Dios compadeciéndose del necesitado, del culpable, del miserable. En el Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Y el 14 nos dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¡Qué verdad tan tierna y tan poderosa! Dios no trata a los suyos como si ignorara su debilidad. Él conoce nuestra condición y sabe lo frágiles que somos. Él sabe cuán fácilmente caemos y cuán profundamente nos quebramos. Nos conoce en nuestras limitaciones y en vez de responder con crueldad, responde con compasión. La misericordia de Dios nos está mostrando que Él no es indiferente ante la miseria humana. Él no nos da la espalda aunque estemos haciendo cosas malas. Él siempre nos está buscando, nos está llamando. Por eso, en Lamentaciones 3:22-23 nos dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Eso quiere decir que si seguimos en pie no es porque no hayamos fallado, sino
porque Dios sigue misericordioso y nos sigue esperando. Necesitaremos esperar a que nuestros días sean pocos en la tierra para ponernos a cuentas con Dios. La gracia descansa sobre esta misericordia porque ella mueve a Dios para que no nos dé lo que realmente merecemos. Y la gracia va aún más allá. Siempre nos concede lo que no merecemos. Ese amor y esa misericordia, cuando hacemos lo malo, no solo no nos consume porque somos llamados, no solo se nos soporta porque somos recibidos por Él, no solo se suspende el juicio, sino que nos ofrece perdón y vida. Si queremos ver cómo el amor y la misericordia fundamentan la gracia de Dios, tenemos que mirar a Cristo. En Juan 1, versículos 14-17 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne, lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús es la manifestación visible del corazón amoroso y misericordioso del Padre. Cuando Jesús se acerca a los cansados, lo hace a través de la gracia. Cuando recibe a los pecadores, vemos la gracia. Cuando perdona, lo hace a través de la gracia. Cuando toca al impuro, sana al enfermo, llama al publicano. Cuando come con los rechazados, estamos viendo la gracia movida por el amor y la misericordia. Pensemos en Lucas 15. El hijo pródigo se ha ido, ha despreciado la casa del padre, ha desperdiciado toda la fortuna y vuelve derrotado. El texto bíblico dice que aún cuando él estaba lejos, el padre lo vio y fue movido a misericordia. Así que corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Esa escena no es sentimentalismo humano, es revelación espiritual y revela el corazón de Dios hacia el pecador que vuelve. Pensemos en la mujer hallada en el adulterio, en Juan 8, rodeada de acusación, vergüenza y muerte. Y escucha de Jesús estas palabras: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí vemos el amor, la misericordia y la gracia operando juntos. Jesús no niega la verdad, Él no llama bien al mal, pero tampoco aplasta al pecador arrepentido. Pero sobre todo miremos la cruz. Ella no solo muestra la gravedad del pecado, también nos muestra la profundidad del amor de Dios y la inmensidad de su misericordia. Allí el Hijo de Dios entrega su vida por los pecadores. Y allí nos damos cuenta que la gracia no es gratuita, Él pagó por ella. Aunque sea gratis para nosotros, para Él tuvo un precio demasiado costoso. En Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La gracia que nos salva está llena del amor de Dios, sostenida por su misericordia, pero se nos entrega por medio de la obra redentora de Cristo. Si la gracia se fundamenta en el amor y en la misericordia de Dios, entonces el pecador no tiene que esperar a sentirse digno para acercarse. Tiene que venir reconociendo justamente que no es digno. La Biblia jamás enseña que tenemos primero que hacernos merecedores del favor divino. Al contrario, nos llama a venir con humildad y con arrepentimiento, confiando en el carácter de Dios, que nos dice en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios no ha cerrado el acceso a Él para todo el que viene a Él por medio de Cristo. Él nos llama a acercarnos.
Tal vez puedes estarte sintiendo culpable o muy cansado de llevar cargas tan pesadas, quizás con heridas profundas en el corazón o lejos de otros, de Dios. Pero la gracia nos muestra a un Dios que no rechaza a aquel que viene humillado. Nos presenta a un Dios que te llama, te recibe, te perdona y te restaura. No porque el pecado no importe, sino porque su amor y su misericordia han provisto en Cristo el camino real de reconciliación con el Padre. Cuando nuestro corazón comprende esta verdad, ya no queremos huir de Dios, siempre queremos volver a Él. Cuando entendimos lo que el amor y la misericordia de Dios significaba, muchas cosas empezaron a cambiar en nuestro interior. ¿Qué quiere decir? Que ya no vemos a Dios como un Dios ante quien necesitamos escondernos. Lo podemos ver como un Dios santo, bueno y amoroso a la vez. Al Hijo pródigo, la memoria de la bondad del Padre lo hizo volver. Y esto es lo que la gracia hace en el alma del ser humano. Rompe nuestra dureza, acaba con nuestra autosuficiencia, derrite la frialdad del corazón y despierta el deseo de regresar a casa con el Padre. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por ser ese Dios amoroso y tierno, lleno de amor y misericordia, porque ese es el fundamento de tu gracia. Gracias por tener tus ojos atentos todo el tiempo sobre cada hombre en la tierra. Gracias por esperarnos. Gracias por recibirnos a pesar de lo que somos y hacemos y transformar nuestra vida. Gracias por dejarnos ser tus hijos. Gracias, Jesús, por pagar ese precio altamente costoso. Y gracias porque tú me lo das a mí gratuitamente. Te necesito en mi vida, Jesús. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Y quiero que tú dirijas mi vida, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Recuerda, la gracia de Dios descansa en su amor y su misericordia. Por eso hay una esperanza real para acercarse a Él. Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga.